Bona vesprada a totes i a tots. Vos ve al cap alguna cosa que vau aprendre quan éreu alumnes a l'escola o a l'institut i que a hores d'ara continueu recordant? Què era això que se vos va quedar gravat tan vivament? Era un simple concepte? Una teoria complexa? Si és així, si sou capaços de recordar-ho encara, no heu de tindre dubtes. El mestre o la mestra que vos la va ensenyar va utilitzar el recurs més eficient que pot fer servir un docent, les emocions. Perquè una educació sense emocions és una educació sense ànima. No ens enganyem, allò que ens canvia la vida en la nostra etapa escolar no són els continguts curriculars, sinó els valors que els mestres i les mestres es transmetem amb ells. I per a transmetre, el docent s'ha d'implicar perquè creu en les possibilitats de l'alumnat i no és possible la implicació sense les emocions. En les diferents etapes de la meva vida com a alumna podia recordar diverses persones que en la seva activitat docent m'han emocionat i m'han deixat una empremta profunda. Una d'elles està asseguda per ací baix, és Íñigo Benítez, el que molts de vosaltres ja coneixeu. I una altra la tinc ací al meu costat, es tracta de Manuel Ramos, el ponent que tot seguit intervindrà parlant d'ensenyament i d'emocions. Manuel Ramos és doctor en psicologia, és fundador de l'Institut de Teràpia Gestalt de València i, des dels seus inicis allà pel 1989, també el dirigeix. A més de dedicar-se a la formació, exerceix de psicoterapeuta i és autor de nombrosos articles i llibres relacionats amb aquest corrent humanístic de la psicologia. És assessor de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià. Ha participat com a ponent en nombrosos congressos de psicologia arreu del món. També ha impartit docència a la Universitat de València com a professor del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Esporàdicament col·labora en mitjans de comunicació, sobretot la ràdio. Així vos deixe, per tant, Manuel Ramos, convençuda que gaudireu dels seus coneixements i del seu humor. Vos demano un fort aplaudiment per a ell. Bona vesprada. Malauradament la ponència la porta redactada en castellà i per no entrar en allò quasi d'un llenguatge esquizofrènic, quan es comença en la ponència m'emprendré a parlar en castellà. Suposo que intercalant aspectes o moments en valencià, però abans de començar volia agrair en primer lloc l'oportunitat d'estar a dalt, no deixar d'impressionar veure a tanta gent, i volia agrair al comitè organitzador el fet de convidar-me i a Cristina per la seva insistència, perquè jo crec que me sobrevalora, però això ja ho parlareu després. M'ha encantat que m'aplaudireu abans, perquè així el que va davant va davant. Després ja parlarem. Volia també demanar-vos comprensió, perquè que un psicòleg vinga a parlar de com s'ensenya als mestres. Em recorda una volta que se va autoconvidar a vindre a dinar a ma casa un xef d'un restaurant prou important de València. Me digui, tu prepares la comida. Jo dic, gràcies. Vaig comprar fiambre del bo, unes bones llandes, i a partir d'ahí vaig quedar com el que va ser un bon dinar en el que jo no me vaig clavar en fer res d'allò que ell sabia fer. Vos demane comprensió perquè moltes de les reflexions que jo puga compartir amb vosaltres és quasi segur que estan fetes des de la bona voluntat, des d'una reflexió amb un cert o profund desconeixement. Jo he sigut professor, però he sigut professor a la universitat. A mi això quasi me pareix toreo de salón. Crec que la primera línia està en el col·legi i en les escoles i aleshores és on se demostra això que parlava el ponent que m'ha precedit en l'ús de la paraula,
i aquesta capacitat de poder contribuir al creixement. Demanades aquestes disculpes, ara vaig a començar en la meva ponència i en el meu atreviment de reflexionar com en les emocions participen en el procés d'ensenyament. Volia fer dos cites, la primera, una de Lao Tse, que diu: educar no consiste en llenar un vaso vacío, sino encender un fuego latente. A mi sempre me pareix emocionant, no?, la tasca del professor. Després n'hi ha una altra novel·la que he llegit de fa poc, que se diu El maestro, crec que és de Marius Carroll. Jo soc una rata de biblioteca, afortunadament els llibres m'han ajudat molt. I ahir fa una cita, fa al·lusió a una cosa que diu Ferrer i Guàrdia, que diu: queremos personas capaces de destruir, de renovar sin cesar los medios y de renovarse a ellas mismas. Personas cuya independencia intelectual sea su mayor fuerza, que jamás estén ligadas a nada, aspirando a vivir vidas múltiples en una sola vida. Jo crec que això és el que proporcionen les emocions. Se parla molt d'educació, d'intel·ligència emocional. A mi aquestes paraules, com vegeu, vaig combinant. Suposo que me podreu seguir. Si n'hi ha algun problema i m'instal·len en un llenguatge, doncs m'ho digueu. Ahí está. Se trata de ensenyar, però ¿se poden ensenyar les emocions? És a dir, se pot dir aprende a sentir? Jo crec que en aquest sentit ja entrem en un terreny molt delicat. Jo crec que la tasca del professor i del mestre, a mi m'agrada més la paraula mestre que professor, i com dia Jaume, el orador d'abans, és proporcionar com un pícnic, és poder estar donant l'oportunitat de lo que Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, dia, aprender es descubrir que algo es posible. Leonardo da Vinci dia, se pueden aprender cosas importantes, no se pueden enseñar cosas importantes. Yo creo que el maestro, la maestra pone a disposición del alumno la posibilidad de conectar el sentir, el pensar y el hacer. Es por eso por lo que yo planteo enseñar, enseñando en gerundio desde las emociones, enseñando con las emociones y enseñando para las emociones. Creo que, en primer lugar, habría que clarificar algo que a mí me sorprende. Hay una cierta tendencia a hablar de las emociones negativas y las positivas. Es como si fuéramos a comprar el jamón y dijéramos: póngame el jamón pero de lo marroncito, que es que lo blanco y el hueso tampoco. Claro, el día que consigamos cerdos sin huesos tendremos cerdos invertebrados, cosa que no será de extrañar que lo consigan con algún transgénico y sobre todo ganaremos en peso. También sería algo así como querer distinguir o poder elegir lo que se siente. Las emociones no se pueden elegir, se sienten. Y es una oportunidad de crecer. Y crecer, como bien sabéis, los maestros y las maestras, no siempre es agradable. Se nos está vendiendo la idea de que se puede ser feliz todo el tiempo. Así les va a las industrias farmacéuticas. En los antidepresivos es de lo que más se utiliza, los ansiolíticos también. Es algo así como: no soy feliz, pero estoy más tranquilo. Yo creo que si se enseña, si se propone un aprendizaje desde las emociones, se está proponiendo el sentir sin filtro, el poder tomar conciencia. En terapia Gestalt, el que la creó, y quiero dejar 3 preguntas que retomaré al final, planteaba que para vivir de una forma saludable había que poner en sintonía qué siento, qué quiero, qué hago. Normalmente, si nosotros nos fijamos, tenemos un modo de vivir que se queda en la superficie. Serrat tiene una canción que dice: aquesta puta sensació d'arribar sempre tard, de passar per les coses sense tocar-les, tratant de fer quelcom important. Yo creo que estamos ante el reto de recuperar el sentir, no el hablar acerca del sentir. Mi ánimo de lectura y mis intereses me llevaron durante bastante tiempo a la importancia del lenguaje.
y llegué a la conclusión de que el mapa no es el territorio, la palabra perro no muerde, la palabra agua no moja, la palabra golpe no duele. Y en ese sentido creo que de las emociones se habla mucho, pero se siente poco. Y en ese aspecto reivindico como profesional de una forma de entender la psicología, la psicoterapia, en definitiva, de una filosofía de estar en el mundo, en el que si no se siente no se puede vivir en consecuencia de lo que se experimenta. Si nos quedamos solo en el pensamiento, nos quedamos con el envoltorio. Sería algo así, con ese ánimo, como diría Gregory Bateson, con ese ánimo de experimentarlo todo, cuando vamos al restaurante nos comemos la carta. Esa idea de comernos, de querer asimilar más allá de lo que podemos sentir en cada momento, que no sería asimilar, sería engullir. Peirce decía, vivimos como comemos. Hay veces que mordemos de más, vivimos en una época donde habemos un exceso de gente con exceso de peso, ingerimos mucho, asimilamos poco y retenemos. En ese sentido, educar desde las emociones conlleva un autoconocimiento. Sé que esto que estoy diciendo es algo así como deciros a vosotros que os encontráis con personas que son vuestros alumnos, no con clases, con personas una a una. Pediros este autoconocimiento es como casi un esfuerzo suplementario. Sin embargo, las emociones no se pueden enseñar con un manual. No existe un modo de hacer un aprendizaje sobre cómo sentirse alegre o sentir tristeza. Hace poco vi una película que nunca me acuerdo del título, pero creo que es Al revés o algo así. Inside Out. Es que mi inglés es a nivel botella y no me atrevo. Bueno, ahí va, ¿no? Pues esta me sorprendió. Es la primera vez que veo en una película que alguien integra a la tristeza entre las emociones, porque claro, las películas de los americanos son de esas que cuando sales del cine te tienes que lavar la cara, porque claro, o has estado soñando o vienes de otro planeta, todo es maravilloso, todo le sale bien, son altos, simpáticos, rubios. Claro, cuando yo veo eso, me pasa como cuando voy al gimnasio, miro y luego me miro y lloro. En esa película, afortunadamente, cuando salí, ya salí con la idea, salí con la sensación de decir, se puede estar triste y esto ayuda a crecer, esto forma parte de la vida. Yo he tenido la suerte de que mi hija ha ido a una escuela donde había toda una actitud diferente respecto de muchos aspectos. Y aún así echo en falta algo que Antonio Gala decía que era una amenaza. Vivimos en una sociedad analgésica. Las cosas, vivir, decía Carmen Martín Gaite, vivir duele. Y esto, si se le priva a los alumnos, a las alumnas, a los estudiantes, se les está privando para llegar a aquello que decía Séneca. Bueno, dicen que lo decía, yo tengo una edad pero no le conocí, pero debió decirlo. Decía algo así como, desgraciado aquel ser humano que no se encuentre con obstáculos porque no podrá poner a prueba sus capacidades. Y esto para mí tiene que ver con las emociones. Enseñar desde las emociones es que yo, como persona, digamos, que te brinda la oportunidad, que crea contigo, que co-crea contigo la oportunidad de aprender, te estoy mostrando mis emociones. Siempre no estoy bien, siempre no soy feliz. Eso es de un anuncio. Me hace gracia, ahora hasta los coches de alta gama ya te dicen, si corres, corre, si ganas, gana, si pierdes, pierde. Coño, que es lo que he hecho toda la vida, con perdón. Claro, si lo puedo hacer con un BMW, tira que te va, pero no me paga BMW, que además creo que también ha tenido una cosa como con lo de Volkswagen, lo digo por un poco subir el ambiente de reivindicación, ¿no? Mucho rollo alemán y mira, vale, pero en fin, esto, gracias. Una cosa es el autoconocimiento, y dentro de la terapia Gestalt hay un concepto que a mí me gusta mucho porque iba a decir, no sé si me lo inculcaron o me lo mostraron, creo que me lo mostraron, que es el de responsabilidad. Cada uno es responsable de lo que hace. Hay un libro, ya os he dicho antes que soy en cierto modo una rata de biblioteca, ¿qué le vamos a hacer? Los alumnos en la facultad decían, necesitamos un cuaderno aparte para anotar los libros que citas. Digo, ya te lo traeré yo. Por cierto, había un autor que, bien, hay un libro que se llama Yo no he sido. Aunque parezca mentira, es un libro divertido y está escrito por un psicólogo.
se llama Yo no he sido porque el autor del libro fue a visitar a un amigo y, estando hablando con él, llamó a su hijo y le dijo, Luisito, y el niño lo primero que dijo es, yo no he sido. O sea, no sabía de qué iba la cosa, pero de momento yo no he sido. Vivimos en una sociedad donde aquí es todo yo no he sido. Resulta que me daban unos sobres, pero yo no he sido. Resulta que yo llevaba unas cuentas que tampoco cuadran, pero yo no he sido. Y al final uno empieza a mirar y dice, por favor, que salga el que ha sido. ¿Os acordáis? Bueno, vosotros no porque sois jóvenes, pero yo cuando era pequeño hacía un poco, llegaba el maestro y decía, de aquí no sale hasta que salga el que ha sido. Bueno, conozco más de un sitio donde no habría salido nadie porque nadie ha sido. En ese sentido, trabajar desde las emociones, vivir, educar desde las emociones implica responsabilidad. Yo me hago responsable de lo que siento. No le digo al mundo. Alguien decía, hablando de cómo responsabilizamos al mundo, ya sabía yo que me ficaría nervioso y farfallos. Con permiso. Había uno que decía, yo soy ladrón, pero es por culpa de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? En lo que siento, la culpa siempre la tiene el otro, con lo cual entonces yo no puedo hacer nada para cambiar. Es que me pones nervioso, es que me estás dando el día. Esa frase tan así de me estáis amargando la vida, me vais a matar a mí. Que bueno, vosotros no sé porque supongo que erais buena gente, pero yo que era más bien de la parte revoltosa, era eso que los maestros decís, es bon xiquet, pero revoltós. Yo era el revoltós, lo de bon xiquet no ho he sigut mai. Vale. Bien, resumiendo, sería recupero la responsabilidad, me hago cargo. Y otra cosa que quiero reivindicar aquí también, como psicólogo me encanta escuchar cuando los pacientes vienen y se dan el diagnóstico. Es que tengo baja autoestima. Claro, si tuvieras alta autoestima no vendrías, pero darías asco. Yo no sé si habéis conocido a alguien que tenga alta autoestima según los libros de autoayuda. Es una cosa que dices, chato, déjalo. Es que están encantados de haberse conocido. Cuando hablan se paran un poquito para ver si oyen el eco. Entonces, claro, esto no es autoestima, esto es flato. Es decir, no es... No, por favor, quiero que os deis cuenta que a veces se nos vende la idea de que hay que ser perfecto. Y yo recuerdo, si alguno tiene mi edad cercana, cuando yo era pequeño había una revista infantil que se llamaba Pumbi. No digáis sí porque se nota que sois mayores. Es decir, algo he oído que queda mucho mejor. Y recuerdo que uno de los chistes, había uno que le decía a otro, es usted un perfecto imbécil. Y el otro decía, perdone, pero perfecto no hay nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de autoestima, para mí es autoconocimiento. Y sobre todo una cosa, hay un señor que se llama Arnold Beiser, que creó o propuso la teoría paradójica del cambio. Este señor decía que el cambio, que el crecimiento no se trata en que seamos de otra manera, se trata que dejemos de criticarnos y putearnos por cómo somos. El senyor este no coneixia el que nosaltres així en el País Valencià ja tenim. Vostè de què està gros? Diu, jo de no discutir. Diu, d'això no serà. Diu, pues no serà d'això. Teoría paradójica del cambio. Después lo escribes en un libro y te lo publican. Per així per la contorna ho sabien, per no ho varen publicar. Pero esto es para mí la autoestima. La autoestima es aquella, y ahí los maestros jugáis un papel importante. Es cuando recibo reconocimiento y no aprobación. Cuando alguien me dice, eres importante por ser como eres. No, eres importante porque te portas bien. Y en ese trabajo, yo, y nunca me duelen prendas, siempre suelo contar dos anécdotas. Porque lo que quiero hacer desde aquí es un reconocimiento a vuestra labor y a la importancia que tenéis. Yo no os voy a quitar la responsabilidad que tenéis en el proceso de educación. No la voy a sobrecargar, porque la familia tiene mucho que ver y la sociedad también. Cuando uno tiene modelos, en fin, cuando no voy a hablar de programas de televisión donde hay gente que le han llegado a llamar inculta y ha dicho, perdona, que tengo el graduado escolar. ¿Sabéis a quién me refiero por no hacer publicidad? A lo que me refiero aquí es la posibilidad, la posibilidad de que al tener enfrente a un maestro podéis cambiar la vida. Y no estoy cargándoos con la responsabilidad de la vida de los alumnos. Como decía un profesor mío de psicoterapia, los pacientes mejoran a pesar de los terapeutas.
alumnos no solo están determinados por los profesores. Sin embargo, la profesión de profesor, de maestro, perdón, y maestra, que a mí me parece sagrada, tiene mucho y a mí me ha demostrado, a mí en mi vida me ha demostrado lo útil que puede llegar a ser. Hubo un profesor religioso que cuando yo tenía 10 años les dijo a mis padres que yo era el prototipo del sinvergüenza, que no servía para estudiar y que lo mejor que podían hacer era esperar que yo tuviera 14 años para ponerme a trabajar. En aquella época se trabajaba a los 14 años, estoy hablando del Pleistoceno superior. Afortunadamente mis padres no tuvieron dinero para mantenerme en esa escuela y me tiraron. Cuando yo tenía 12 años, 13, bueno, nunca pudo entrar en la categoría de profetas dentro de su corriente religiosa, dado el resultado, ¿no? Cuando yo tenía 12, 13 años hubo un profesor que me dijo que tenía cara de inteligente. Y yo me lo creí. Y entonces él empezó a tratarme como si yo fuera inteligente. Y yo empecé a comportarme como si fuera inteligente. Y empecé a sacar notas como si fuera inteligente. Mi madre tuvo que ir al psiquiatra porque no se podía creer aquello. Dijo, esto no puede ser. Pero ese señor, que luego, unos 15 años después, me lo encontré y le di las gracias. En la calle el hombre se quedó un poco así, claro, no me conocía. Había tenido tantos alumnos. Y yo dije, quiero que sepa que usted me cambió la vida. Esa es la parte de autoestima, ¿no? Aquí no ponía, en este momento no ponía a llorar, ¿eh? Pero bueno, es lo que pasa. A partir de ahí, cuando estamos hablando de este conocimiento emocional, lo primero, como antes reivindicaba, es el conocimiento de las propias emociones, la aceptación. Mucha gente habla de controlar las emociones. A mí me gusta distinguir entre sentir y actuar. Yo puedo controlar mis acciones, pero no mis emociones. Os lo acabo de demostrar. Siento esto y esto es lo que, de alguna manera, aflora. Puedo matizar, evidentemente. Puedo estar enfadado y no levantar la voz y controlar, en la medida de lo posible, mi tono de voz. A lo mejor mi cara no, o a lo mejor mi gesto no. Y en ese sentido, aceptar y poder pedir disculpas, como dice un amigo mío, Pachi, profesor de la Universidad del País Vasco, psicólogo también, y afortunadamente amigo mío y raro, porque para ser amigo mío tampoco es ser así muy normal. Él dice que dada mi habilidad en meter la pata me he convertido en un profesional en sacarla. Creo que esta es una de las cosas que ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, la capacidad y el derecho a poderme equivocar. Y si la he cagado, digo, señores, disculpen, señoras, perdonen. Pero si voy con miedo, y esto sí que algunos y en algunas generaciones y en algunos marcos escolares lo hemos vivido, no me voy a arriesgar a investigar. No me voy a atrever a mirar de modo diferente al mundo. Voy a tragarme aquello que me digan, porque si no, voy a ser malo, voy a ser erróneo. La parte emocional aquí es, sientas lo que sientas, está bien porque es tuyo. Si yo recibo ese mensaje, me arriesgaré, me atreveré a ser un poquito, a estar siendo el que soy. A mí a veces, cuando llega un paciente y me dice, es que quiero ser yo, mi pregunta es, ¿que ahora quién eres? Y no lo hago humorísticamente, porque cuando una persona dice quiero ser yo, es que tiene una idea que se exige ser esa parte idílica, y para mí es muy importante. Yo no hablo del yo real, yo hablo del yo posible. Yo no hablo de que soy, yo hablo de que estoy siendo. Y en ese sentido, cuando siento emociones, mi relación con el entorno se ve impregnada de esas emociones, a no ser que crea que son malas y empiece a decir que no debería sentirme así, que tendría que comportarme de otra manera. Continuando en mi aprendizaje de inglés, yo suelo utilizar un término copiado de una psicoanalista que se llamaba Karen Horney. Yo utilizo el término neuronal masturbation. No, un momentito. Vamos a ver, los que no tenéis nivel de inglés, vamos un poquito. A ver. Masturbation. Turbación de los deberías. Para los que os habéis ido a la traducción literal, relaxing cup of café con leche. ¿Vale?
¿Qué quiero decir con esto? Las emociones se quedan atascadas, se esclerotizan, se petrifican cuando hay una exigencia de sentir otra cosa, cuando hay la sensación de no debería sentir esto. Tantas veces el trabajo de acompañar a una persona que está padeciendo es única y exclusivamente que deje de reñirse, que deje de exigirse sentir de otra manera. ¿Cómo te vas a sentir si te ha pasado esto, esto y esto? No, pero yo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, no, pero tendría que haberlo superado, según San quién. ¿Dónde pone que la pérdida de un ser querido se supera en 5, 10, 15, 20 meses, como si fuera una hipoteca a plazo fijo? ¿De qué estamos hablando? En ese sentido, creo que aceptar y contribuir a que aparezcan y se sientan esas emociones, ese enseñar desde las emociones, creo que es un valor, creo que es una aportación incalculable. Desde ahí, si nos damos cuenta, cuanto menos me riño, más me motivo. Toda la energía que podría invertir o que estoy invirtiendo tratando de ser otro, la puedo utilizar en disfrutar de ser el que soy. Y por otra parte, ¿esto qué hace? Que pida o que tenga unas relaciones con mi entorno menos tóxicas. No hago juegos psicológicos. Para los que no conocéis, os supongo que lo conocéis todo, pero mi definición de juego psicológico es aquello que yo hago para que tú hagas lo que yo quiero que hagas, pero parece que lo haces porque tú quieres. O sea, en inglés es to take someone to the vegetable garden. No, ¿verdad? Llevar a alguien al huerto. ¿Qué pasa? El otro que está enfrente es, no me irás a dejar aquí, lo clásico de esa figura maternal que también relata Woody Allen, ¿no? Mamá, me voy a la discoteca, vete hijo, si muero sola no importa. Claro, el chaval se va tranquilo, relajado. Ojo, podéis reíros, y no voy a pasar lista ni cosas de este estilo. Mirad si es que hay aquí alguien que no haya hecho alguna de estas así. Este va dedicado a los hombres. ¿A vosotros no os pasa que nunca encontráis nada y cuando viene vuestra compañera parece que lo ha puesto ella? Yo honestamente creo que lo pone. No sé cómo lo hace, no lo he descubierto aún, porque está ahí. Vale. ¿Qué pasa? Que entonces enseguida empieza aquello de yo debería darme cuenta. ¿Sabéis una cosa? En cuanto aparezca un debería, estáis en la recta de hacernos vivir mejor a los psicoterapeutas. Se agradece. Yo lo dejo ahí. Creo que al enseñar desde las emociones hacemos realidad algo que me gustaría leer textualmente porque es un texto de una maestra mía, una gran persona y alguien que a mí me ha abierto muchas puertas interiores. Es decir, me ha ayudado a conocerme con ese respeto que creo que vosotros tenéis en vuestras manos para contribuir al crecimiento como personas de vuestros alumnos. Y sé que os estoy pasando una responsabilidad, lo sé, y pido perdón por hablar con esta ligereza. Os he pedido comprensión al principio y os la vuelvo a pedir. Creo que sois gente que tenéis en vuestras manos la posibilidad de contribuir a que vuestros alumnos, vuestras alumnas, crezcan como personas. Y eso no está en el manual, ¿eh? Eso no está en el libro de tal. Eso está en el día a día. Carmen Vázquez dice, yo hago mis cosas. Es digamos, una versión reformada de la versión clásica de la oración clásica de la terapia Gestalt. Dice, yo hago mis cosas y tú haces las tuyas. En muchas de las cosas que hago, tú tienes mucho que ver. Y en muchas de tus cosas yo he contribuido. Yo puedo ser yo contigo, mientras tú puedas ser tú conmigo. Yo seré yo mientras tú seas tú. Y aunque por casualidad nos hayamos encontrado, continuemos juntos o separados, nuestra vida nunca volverá a ser la misma, ya que nuestro encuentro nos habrá enriquecido. Eso es enseñar desde las emociones. Porque, quiero deciros aquí algo, había un psicólogo que se llamaba Winnicott, que decía, nunca agradeceré bastante a aquellos que me pagaron por enseñarme. Si yo me creo, y me creo que es así, que la labor de maestro, de maestra es sagrada, es porque también el maestro y la maestra aprenden. Aunque solo sea de esas tonterías que decimos los niños cuando estamos en el aula. Y digo tonterías porque provocan una sonrisa. Me acuerdo una vez en un alarde de creatividad que me preguntaron en clase, preguntó el maestro,
¿qué son los animales racionales? Y yo, eso que hacíamos, que hacíamos ruidito y todo así, y conseguí, como era bastante revoltoso, supongo que dijo que hable este y así por lo menos en ese momento no molesta. Y me dijo, a ver, en aquella época nos llamaban por el apellido, a ver, Ramos. Y yo digo, los animales racionales son los que comen por raciones. Toma castaña. Vale, aunque solo sea para poderlo contar como una anécdota, es una enseñanza al maestro o a la maestra. Sí está en la disposición, sí está en la actitud de aprender. También mi hija me ha enseñado mucho en ese sentido. Me acuerdo un día que llegó y me dijo, papá, el cementerio es de cemento. Coño, digo, esta chiquita apunta maneras. Pero donde ya estuve magistral y fue la demostración de que hay que enseñar con las emociones y no con la teoría, fue cuando me dijo, papá, ¿por qué flotan los barcos? Y entonces llego yo y le digo, porque todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical y hacia arriba con una fuerza igual al peso de la masa del volumen del líquido desalojado. Toma. Me dice, vale, ¿y por qué flotan? Quiero recordar aquí también una anécdota que... Voy bien, ¿no? ¿De tiempo? Quiero recordar aquí una anécdota que reproduce Gregory Bateson, para mí un gran pensador, en un librito, que yo compro muchos libros, ahora ya no me dejan porque no tengo sitio en casa. En un librito pequeñito que compré de segunda mano que se llama Metálogos. Ahí se reproducen unos diálogos imaginarios entre un padre y su hija, y hay un momento determinado que la hija de Gregory Bateson dice, oye papá, ¿quién inventó la máquina de vapor? Y el padre, así como sabía de qué iba, dice, hombre, James Watt. Dice, papá, ¿quiénes son más listos, los hijos o los padres? Dice, hombre, por lógica los padres. Dice, entonces, ¿por qué no inventó la máquina de vapor el padre de James Watt? Una de las cosas que a mí me gustaría reivindicar aquí en el campo de contribuir a esa enseñanza desde las emociones sería la humildad. Hay algo así como que sabemos tanto o que creemos saber tanto que no tenemos sitio. Cuentan que un científico occidental fue a Japón y fue donde un maestro en la ceremonia del té, y este hombre preparó el té y empezó a ponerle té en la taza del científico, se llenó la taza, siguió poniendo té y se salía. Y en un momento que el científico dijo, maestro, se le está saliendo el té. Dice, a la taza le pasa como a su cabeza, tiene tantas cosas dentro que no le caben más. Creo que este sería también un elemento importante. Acompañar en el crecimiento significa abandonar la seguridad. Hay para mí un aspecto, una palabra que me gusta muchísimo, que es la palabra incertidumbre. No está nada claro, ¿no? No estoy seguro. Déjeme pensar. Espera un momento que mire. Hay un tipo que dibuja en El País que se llama El Roto, que antes se llamaba Ops. A mí me encanta, tiene un humor así muy ácido. Y me acuerdo que tenía un chiste que decía, a mí tanta certidumbre me produce muchas dudas. Ese es el camino para mí, para enseñar desde las emociones. Ahora voy al con las emociones. Por una parte, hace falta agilidad emocional, es decir, fluidez, es decir, tomar contacto con lo que siento, que va siendo variable. Las personas no somos simpáticas ni antipáticas. Mi suegra, que en paz descanse, cuando oía que alguien decía, es que de alguien es una buena persona, ella preguntaba, ¿tú has vivido con él? Una vez, mi colega Pachi y yo estábamos presentando un libro, un ambiente pues, tan selecto como este, y una persona del público en los comentarios, en la conversación de después, dijo, es que los terapeutas sois encantadores. Y yo dije, mire señora, mi pareja creo que está por el público, pregúntele y verá cómo no es así. Porque hay días que yo me divorciaría de mí, si pudiera, lo que pasa es que la cosa está complicada. En ese aspecto, la agilidad emocional, poder conectar con lo que uno siente, es la oportunidad de dar ese ejemplo con la emoción, por una parte. La otra es la profundidad. Yo tengo varios amigos argentinos que me han permitido aprender su acento. También mi baja autoestima hace que haya desarrollado una cierta capacidad para imitar acentos, entre otras cosas. Y uno de mis amigos argentinos, cuando le contesta, che, ¿cómo estás, loco? Él dice, ¿te contesto bien o te cuento lo que me pasa? Bien, el tema de la profundidad emocional es este. Montones de veces decimos bien. Si uno se espera un poquito a escuchar,
el bien luego tiene matices. No es una generalización, no es esa vista que uno ve un campo a lo lejos todo verdecito y cuando llega allí hay piedras por todos los lados, ¿no? Entonces, en ese sentido, la profundidad emocional es cuando yo soy capaz y me fío y muestro cómo me encuentro a mi entorno. Y es porque no hay peligro, porque no me va a criticar, no se va a reír de mí, no me va a ridiculizar, no me va a decir, che, pero eso es lo que sientes, tío. Pero, ¿y con la edad que tienes, aún te pones nervioso con esas cosas? Pues sí. Pues ya tendrías que haberlo superado. Pues también. ¿Y no te da vergüenza? Pues no. ¿Y qué piensas hacer? Yo qué sé. Claro, cuando te colocas en ese punto, es difícil criticar. ¿Por qué? Porque acepto que esto es lo que siento, que esta es mi emoción, que este es mi modo de estar. La gente cuando empieza a criticar es como cuando en el proverbio turco que dice una vez se te hunde el carro, todo el mundo te dice por dónde no tenías que pasar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué haces? Pues que hoy me he levantado cachondo y digo, voy a hundir el carro. ¿Te crees que lo he hundido adrede? ¿Te crees que si yo pudiera estar más calmado? ¿Te crees que si pudiera contestar mejor? ¿Te crees que si yo fuera capaz en este momento de manifestar lo que estoy sintiendo de otra manera no lo haría? ¿A qué viene que me lo digas? Es más, normalmente esto lo suele decir alguien que luego hay que verlo, aquello de siempre habla quien más tiene que callar. Cuentan que un día estaba cantando Plácido Domingo y entonces uno del público le dijo, uno de los que estaba aquí en la primera fila, y él le dijo, tomad en cuenta cuántas veces hemos dicho a alguien no llores, porque le queremos. Yo cuento siempre una anécdota. Cristina dice que ha salido en varios medios de comunicación. Es verdad, en algunos no me han dejado volver. También es verdad. Una vez me invitaron al Rogle, estoy hablando también de cuando Canal No era Canal WIT. WIT, de vacío existencial. Había un programa que se llamaba El Rogle y lo presentaba, además, esto lo puedo decir porque está grabado, lo presentaba esta mujer que ahora está en Antena 3. Inés Ballester. Total, que había allí, ese día, no sé por qué, habían invitado a un colegio de niños con síndrome de Down y en un momento determinado de la grabación y tal, la cosa se calienta y uno de los síndrome de Down le pega a otro, o le pega a la otra, o la otra le pega. Total, que hay una refriega y una se pone a llorar. Y llega Inés Ballester y dice, va, no llores, tonta. Ya. Has estado bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver, si estoy llorando, ¿puedes acompañarme en mi lloro? ¿Puedes respetar que esto es lo que siento? Que no hay un catálogo de sentimientos adecuados, que no hay unos sentimientos positivos y negativos. Normalmente llamamos positivo al sentimiento agradable y negativo al sentimiento desagradable. Y normalmente tendemos a no aceptar los sentimientos desagradables. A ver, por poner algo mucho más físico, la sensación de hambre es desagradable. Sin embargo, garantiza que no nos quedaremos con hambre si hay comida porque vamos a comer. La sensación de me he quemado garantiza que no va a ser una quemadura profunda porque quito la mano enseguida. Si me quitas la posibilidad de sentir lo que duele, lo que molesta, me quitas la posibilidad de cambiar. En Valencia dígame, el que estiga ve que no es meneche. Pues claro. ¿Y para qué? Si estic bé. Ya cambiaré quan tinga ganes. Cuentan de Antonio Gala un día que su padre estaba con él y él se puso una manta y le dijo a su padre, ¿tienes frío? Y él dijo, ahora ya no. Con las emociones es igual, si yo las atiendo, como decía José Sacristán, hay que saber priorizarlas. Lo primero es antes. Versión valenciana, lo que va davant. Si es que tenemos toda la A ver, somos un pueblo mediterráneo. Lluís Racionero parlava des barbas del nord. Qué raro tenía. Y nosotros tenemos un conocimiento existencial y vital que no podemos renunciar a él. Nosotros tenemos una flexibilidad que no está marcada por la rentabilidad. Si hablamos de las emociones y rentabilidad, la cosa no pirula. Hay un libro de un señor, que voy a ver si me acuerdo del
del nombre, porque lo tengo por aquí anotado y como me lo anoté no lo he memorizado. Nucio Ordine tiene un libro que se llama La utilidad de lo inútil. Dicen los monjes zen que no hay tiempo mejor invertido que el tiempo perdido. ¿Cuántas veces hemos querido rentabilizar, hacer efectivo, eficaz el beneficio? Es que de este xiquet no traurem trellat, no, pero se ho està passant de cine. Es que el niño es movidito, señor, señora. ¿Lo quiere usted tener en una habitación de tanto por tanto más bien escaso, al lado de otros tantos, si un nene o una nena de 6, 8, 10 años no se mueve? No, pero es que es hiperactivo, no. Es usted que es manso o mansa. Quiero reivindicar una cosa aquí y vosotros lo habréis podido ver. Montones de veces usamos etiquetas para aquello que nos incomoda. Alguien dijo, un defecto es aquello que tiene otra persona que yo también tengo pero no puedo superar. Pero una enfermedad es algo que tiene otra persona que yo también tengo y he superado. Y entonces digo, tú estás enfermo. A ver, yo no fui hiperactivo porque en aquella época no estaba la categoría. Era como la falla de la plaza del ayuntamiento, yo participaba fuera de concurso. Bien, enseñar con las emociones implica también esa fluidez, ese poder aceptar. Esta es la otra. Es que ahora soy bipolar. ¿Perdón? Sí, es que a veces estoy triste y a veces alegre. Hostia, y yo, perdón, digo, caray, y yo. No, hombre, es que yo tendría que estar siempre alegre, no, entonces serías maníaco, macho. Bueno, pues siempre triste, depresivo. Dice, a veces triste y a veces alegre, humano. Este es el punto. Enseguida ponemos una etiqueta. Quiero ahora abordar la fórmula que puede ser útil para enseñar con las emociones. Son 2 frases y están sacadas de una terapeuta italiana que se llama Margarita Spagnolo. Y las frases son, una es, me gustaría que tú, y entonces te pido algo a ti. Y luego es, quiero que sepas que yo, y entonces te hablo de cómo me siento. Y ya tienes 2 informaciones, lo que yo quiero de ti y cómo estoy yo. Ahora dime tú las tuyas. Y si nos escuchamos, si somos capaces de atender, es decir, no tenemos la mente o el corazón tan lleno de emociones que solo existen las nuestras, si creemos, porque defendemos la incertidumbre, la duda, que decía Bertolt Brecht, loada sea la duda, alabad a aquellos quienes tomando vuestra palabra la sopesan como una moneda falsa. Si somos capaces de decir, es que no estoy del todo seguro, es entonces cuando vamos a poder contribuir a esa fluidez, a ese encuentro. Dicen que el primero que subió el Naranco de Bulnes iba con zuecos, fue un marqués de no sé qué. Pues no se va a matar de milagre, pero que ya me contarás, puchar, per aquella pared en un sabater de fusta. Ahora no se sube con zapatos de madera, se sube con una cosa que se llaman pies de gato, que son muy flexibles y se adaptan a la roca. El Tao Te Ching dice que el agua es el elemento más poderoso. Si habéis visto el anuncio de Bruce Lee, empty your mind, y you put water in a teapot, is a teapot, ¿vale? Es decir, fíjese un agua en una botella y te forma de botella. Esta fluidez emocional es la que permite, si yo te digo cómo me siento y lo que me gustaría que tú me dieras o supieras, en ese punto es cuando puede venir el encuentro. Y esto no se explica, se hace. ¿Se siente? No hay, ahí no vale la teoría. Stephen Levine decía que hubo un chaval que encontró un libro de historia y se hizo historiador. Encontró un libro de astronomía y se hizo astrónomo. Y encontró un libro de natación y se ahogó. Con las emociones pasa igual. Si yo no te muestro cómo lo hago, está la cosa difícil que tú puedas aprender, porque te puedo teorizar, como yo le expliqué a mi hija la teoría del principio de Arquímedes, pero ella no entendió cómo flotaban los barcos. Albert Einstein decía, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. La filosofía zen y la terapia Gestalt dicen, somos lo que hacemos.
no toca explicar. Es más, desde la teoría de la comunicación, cuando el mensaje verbal es contradictorio o incongruente con el mensaje corporal, las personas nos quedamos con el corporal. Sería aquello de que a paraules de ferro, orelles de fusta. Y en ese sentido se nos cuela mucho más una acción. Hablaban de un experimento, que no fue un experimento, fue algo que comprobaron de un niño que estaba en la esquina de la clase y la maestra cuando pasaba por detrás le tocaba el bascoy. El niño mejoró el rendimiento. ¿Qué manual dice? Pues entre usted en la clase y el de la punta ponga, el que pasa, tiene mejores notas, o póngalo rotativamente y así va subiendo usted el nivel de la clase. No. Sin embargo, ser tocado como probablemente tocaba esa maestra a ese niño, le dijo algo del estilo de tú existes y puedes ser como eres, o algo así. Y no hubo ninguna palabra. A veces nos empeñamos en hablar y, bueno, digamos, las palabras engañan, pero el gesto no. Creo que es un momento importante para resaltar, volver a reseñar la importancia de la responsabilidad. Yo soy responsable de lo que hago. Siempre. ¿Me dé cuenta o no me dé cuenta? Yo tenía una paciente que decía que hacía las cosas subinconscientemente aposta. Nunca tuve claro exactamente cuál era el sentido, si lo hacía sin querer o lo hacía sin querer queriendo. En ese sentido creo que el enseñar con las emociones también da la oportunidad de hacernos crecer como personas, de pensar cómo quiero tratar a cada uno de los que tengo enfrente. Se convierten en alguien significativo. ¿Por qué? Porque me importa. A mí, pongo ejemplos de mi campo, insisto con el debido respeto al vuestro, al que admiro. Me llama la atención porque en algunos libros de metodología se habla de la importancia de que el terapeuta esté distante del paciente. Yo lo siento, yo no sé trabajar así. A mí, cuando un paciente se sienta y me dice, me van bien las cosas, digo, toma. Y cuando me dice, me van mal, digo, vamos a ver qué podemos hacer. Es decir, me importa lo que les pase. Y vosotros, con vuestra actitud, con vuestras emociones, podéis hacerles saber, sin decirlo, a cada uno de los alumnos y alumnas, y vosotras podéis hacerlo, eres importante, y me importas, y me interesa cómo te vayan las cosas. Y cuando uno se siente atendido, tiene algo por lo que continuar aprendiendo. Y cuando se siente tomado en cuenta, no digo se siente alabado, digo se siente tomado en cuenta, dice yo existo. Y cuando uno siente que existe, digamos, crece solo. Pero necesita tener ese, no sé cómo llamarlo, ese invernadero emocional que dice, chaval, chavala, haga lo que hagas, está bien porque eres tú. Y le vamos a buscar la manera. Le vamos a buscar la manera de que tú descubras que es algo tuyo y que tiene valor. No hace falta ir reivindicándolo, oye, dime que valgo, no. Uno lo nota cuando al hablar el entorno le escucha. Y eso está en nuestras manos, escuchar. Hay un poema por ahí, que lo podéis buscar en internet, y una mosca también. La mosca no la busquéis, que la tenemos aquí. Que dice, si ponéis en internet, cuando te digo que me escuches, es todo un poema en el que dice, cuando te digo que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú me dices por qué no debo sentirme así, me estás, creo que dice, devaluando, por extraño que te parezca. Y sigue diciendo que no hace falta que cuando te digo que me escuches, solo escúchame. Dice, por eso Dios es mudo, porque no te dice cómo tienes que hacer las cosas. Él confía en que tú lo harás solo. Y aunque parezca mentira, la presencia de alguien que confía en que tú lo harás solo es la mejor manera de contribuir a que alguien confíe en lo que siente. Porque si no, el problema está en ¿cómo decir?, en que yo te tengo que estar indicando. A ver, aquello del niño que va a meter los dedos en el enchufe, la clásico, sí, no lo dejo meter los dedos en el enchufe. Pero de ahí a otro montón de veces que te impido. Mi hija me dio un máster. Hoy cuando vuelva a casa, como está grabado de manera, va a decir, Sira, te he nombrado en la conferencia de la papá. Es lo que tiene tener padres pesados. ¿Qué vamos a hacer?
un día ella estaba, no sé qué estaba haciendo con un rollo de celo y se le desenrolló demasiado y quería volver a enrollarlo. Una chica aseada. Y teníamos prisa y digo, déjame que yo lo hago. Y me dijo, si me ayudas tú, no aprendo yo. Yo, rabo inter pernorum, me di la vuelta y dije, quan vulgues tornes. Lo aprendí. No lo he aprendido bastante porque algunas veces lo vuelvo a hacer, pero yo soy bueno y en el fondo aprenderé. Quiero ahora reivindicar y pasar ya a la última parte. Me quedan 5 minutos. ¿Cómo me enrollo tú? ¿Qué? ¿Me vas a hacer así? Hazme así, hazme así. Vale. ¿Qué es? Importa más el cómo que el qué. Antes ya me hablaba del porqué y yo comparto esa parte que él proponía del porqué. Sin embargo, un autor que él ha nombrado, que se llama Jorge Wagenberg, tiene un libro que se llama A más cómo, menos por qué. Cuanto más explicamos cómo es algo, menos hace falta explicar la causa. Las emociones no tienen causa. Las cosas caen por la fuerza de la gravedad o bien por su propio peso. Pues vale. Las emociones, ¿por qué estás triste? ¿Por qué uno se enamora de alguien? Tú ves parejas que te resulta difícil pensar cómo es posible que se haya enamorado. Es que tú miras y dices, che, eso es precis. Pero pasa. A ver, no puedes encontrar motivo porque tú te quedas fijando y dices, a ver si le encuentro algo. Y el enamorado o la enamorada dice, ¡ah, qué bonito! Y tú fiques esa cara de... Es como cuando te enseñan a algún nene que dices, hijo de mi vida, ¿a qué guapo? Y si no, cuando te dicen, ¿a quién se parece? Yo qué sé. Che, no me preguntes. ¡Pum! Vale. Volviendo a esto, es mejor que no entréis en las explicaciones. Las emociones no tienen explicaciones. No tienen explicaciones. Como dice Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. ¿Qué vas a hacer? Cada uno es como es, del derecho o del revés, y anda siempre con lo opuesto. ¿Por qué quieres que te diga? Pues sí. ¿Y por qué sentiré yo esto? Porque lo sientes. Y ya está, ya está. La pregunta es, ¿y por qué te tienes que preguntar por qué en lugar de sentirlo? Es como si te estás comiendo un delicioso manjar y empiezas a pensar cuál era la forma en la que lo han elaborado. Che, ménchatelo primero. La gente que está cenando y está contando la cena de otro sitio. Che, vamos a ver. Te estás comiendo un bocadillo de calamares con ajo aceite. No me cuentes cómo estaba el croissant del desayuno, que se mezclan los sabores. Bueno, pues ahí está la historia. Bien. Entonces, ya voy enseguida. Visto todo esto, dos frases del libro La inutilidad de lo inútil que no quiero que se me pasen. Existen saberes que son fines por sí mismos y que, precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. Eso son las emociones. Había una canción, que claro, por la edad que tenéis no os acordaréis de la copla, pero era Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Una canción de vanguardia que hubo, canción protesta. Era la Bordeta no era, ¿no? No. Y Raimon tampoco, porque era en castellà. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Las emociones no se pueden comerciar. No se puede decir, véndeme un poco de amor. Si yo tengo que pagar, sea en dinero, en especies o de alguna manera porque me quieran, es porque no creo merecer que me quieran. Cuando creo que merezco algo en el sentido más noble de la palabra merecer, no lo mendigo, ya me llegará. En ese sentido, insisto, en ese punto. Y la segunda frase de este hombre que me encantó, dice, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que en nombre de un exclusivo interés económico mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humorísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. Eso es lo que es una enseñanza con sentimiento. Una enseñanza con emoción. No es rentable, no es útil.
es enriquecedora y en un plano que no cotiza en bolsa. Como diría Joaquín Araujo, los valores que a mí me interesan no cotizan en bolsa. Y en ese sentido creo que vosotros sois unos instrumentos, unas vías de incalculable valor. Para terminar, y volviendo al qué siento, qué necesito, qué quiero, qué hago, qué evito, si yo consigo poner en sintonía desde las emociones que siento, con la conciencia, con mi darme cuenta de lo que necesito, puedo encontrar el camino para hacer posible un vivir distinto para mí y nutritivo para quienes están en mi entorno. Esto es una forma de las muchas que podría haber leído en lo que traía escrito, y ahora queda a la vostra disposició per les preguntes que, com no les porte escrites, les contestaré en valencià. Gràcies.